¿Quién vive? Cristo. Estamos muy flojos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre Gloria. y a la iglesia Victoria. victoria. Gloria al Señor. Amén. Hay algo que creo que el siervo me lo confirmó. Tenía 2 mensajes preparados. No sabía qué compartir y creo que el Señor me acaba de confirmar el mensaje. Al acabarse la última alabanza decía: sin el amor de Dios no viviré. Y cada persona que tiene fe dice que sin el amor de Dios uno no puede vivir. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez qué es el amor de Dios? La Biblia nos habla claro. El apóstol Pablo dice que hay muchos tipos de amor. El amor ágape, el amor eros, son los 2 amores que se dan la batalla entre el mundo y el cristiano. El amor eros, que es un amor que se siente, ves a una persona y sientes atracción por ella, no es el amor del Señor. El amor ágape es el amor del Señor, que es el amor que el Señor nos dejó, el amor que se obedece. Y el amor de Dios está en Deuteronomio 6, versículo 5. Cuando estuvimos en Israel, en diciembre, cuando íbamos a comprar cosas, ¿no?, de los negocios, todo el mundo tenía este versículo. En Israel los judíos, los mercadores que venden cosas, anillos, con este versículo, Shema Israel. Es un versículo que tenemos que tatuárnoslo en nuestra mente, en nuestro corazón. Deuteronomio 6:5. Este es el amor de Dios. Si me lo puedes poner, Sara, por favor. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo tomando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas de camino, al acostarse y cuando te levantas. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este versículo es el versículo de oro de la Biblia. Muchas veces decimos que Juan 3:10, de tal manera amó Dios al mundo, obvio, que dio a su único hijo para que muera por nosotros, no lo dudo. Pero sin esto no existiría el otro. ¿Qué es el amor de Dios, hermano? No, sin el amor de Dios yo no vivo, pero vives igual, porque vivimos por sentimiento, vivimos por lo que vemos, vivimos creyendo en nosotros, en nuestras fuerzas. No, si Dios es tan bueno, ¿qué es el amor de Dios? Vamos a hablar hoy en un salmo que lo estaba estudiando el sábado por la mañana. Acostumbro con mi esposa que despertamos y estudiamos la palabra. Y este salmo, al leerlo esta vez, es como si un rayo traspasó mi alma. Ya sabéis que el libro de los Salmos no solo tiene un autor. El libro de los Salmos tienen varios autores, se ha escrito en diferentes etapas de la vida, en diferentes tiempos. Y los Salmos fueron escritos en el idioma, en el hebreo antiguo. Y el autor principal
Esto creo que 99% de la gente sabe, que el autor principal de los salmos fue David, el pequeño David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y este David le componía al Señor poesías y cánticos. Del Salmo 1 a 41 son escritos prácticamente todos por David. David era un joven pastor de ovejas, sabéis la historia, y sus hermanos eran guerreros, Nadie pagaba 2 céntimos por él. Un tío flaco, pero dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque él era flaco para sus hermanos y para su padre, era fuerte para Dios. La Biblia dice que era de un aspecto bonito. Sus hermanos eran fuertes, eran los guerreros principales de Samuel, luchaban para el ejército de Israel, mientras que David pastoreaba ovejas. Sus hermanos sacaban espada y mataban soldados, pero David hacía otra cosa, que era más valiente aún que sus hermanos. Mataban osos y lobos que venían a robar sus ovejas. Una persona que nadie paga nada por ella, pero está luchando contra leones y osos, yo creo que es de sumamente importancia y valentía, porque en un ejército puede haber mucho y te acompaña, pero cuando tú estás solo cuidando de tus ovejas y se te acerca un león o un oso, si no eres bastante valiente dices, bueno, que se coma la oveja. Pero este niño era especial. Los autores que han escrito la Escritura dicen que los salmos de David eran poesías o cánticos a base de una relación que él vivió con Dios. Del 1 a 41 los salmos están escritos por David. Del 42 a 72 son temas que buscan a Dios en tiempos difíciles. Del 73 a 89 empiezan a cambiar los salmos. Hay salmos que tratan de justicia, de sufrimiento. En total hay como 150 salmos en la Biblia. En los salmos de 90 a 106 está Dios por encima de todo y aparece también Moisés en el Salmo 90. Los salmos son muy especiales. Cuando uno recita un salmo, aunque estás en medio de tinieblas, cuando recitas salmo pasa algo. Hay pastores que dicen que han asistido a varias escenas de gente que cayó endemoniada y no han podido sacar al demonio de dentro de una persona sino solamente recitando salmos. Nos lo ha dicho nuestro pastor. Uno se pone a orar y a reprender y te reprendo y salen en nombre de Jesús y no salen, pero cuando uno recita salmo, el enemigo tiembla, hermano, porque los salmos son cartas escritas al Señor por amor, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Pero son salmos escritos de corazones, no como los que tenemos nosotros hoy día, que cambian como el tiempo, el viento nos va... No, de corazones de personas que amaban verdaderamente al Señor y daban su vida por el Señor. Por esto hay poder en los salmos. He intitulado lo que voy a compartir El grito de dolor. Es un salmo que me impactó. Es un salmo que a mí personalmente lo he leído muchas veces, pero nunca me dio de entenderlo como esta vez. No voy a hablar de un salmo cualquiera. Hoy vengo a hablar de un grito que está expresado en el Salmo 22. El Salmo 22 no empieza con alabanza, sino empieza con dolor. Leo.
Bendito seas tú, Dios mío. Salmo 22 dice así. Fíjate qué título tiene el Salmo 22, dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay en mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo, y esta palabra me ha matado, dice, pero yo soy un gusano, no una persona. Pero vaya locura qué palabra utiliza David aquí. Pero yo soy un gusano, no una persona, un ser despreciable, la vergüenza del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen la boca y menean la cabeza cuando dicen, se encomendó al Señor, que Él lo libre, que lo salve, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el rezago de mi madre. A ti fue encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes. Toros de Basán me han cercado abriendo contra mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, pues se detenía dentro de mí. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malhechores. Desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni del escondido su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes hasta que quedarán saciados, alabarán al Señor los que te buscan, vivirán vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor. Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderes de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, hablarán del Señor a la generación futura. Vendrán y anunciarán su justicia. Dirán al pueblo que ha de nacer, que esto es lo que hizo el Señor. Amén a su palabra.
Este salmo empieza con un grito, pero termina en victoria. Y es increíble cómo empieza el pequeño David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es un grito real. No creo que es un grito religioso. Creo que es un grito real. Creo que es dolor. Creo que es angustia. Creo que David estaba pasando por momentos difíciles. Pero lo que me llama mucho la atención, que esta historia, la que acabamos de leer, que fue escrita por David, se repite unos años atrás. Cuando Cristo viene, estando Cristo crucificado en la cruz, dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo dice lo mismo. De alguna manera, David nos quiere contar algo. De alguna manera, esto me enseña algo fuerte, que los que aman a Dios pueden sentir desamparo, pueden sentir soledad, pueden no escuchar a Dios. Hoy día la iglesia, el evangelio ha cambiado. Los que aman a Dios nunca estarán desamparados. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Los que aman es obvio que no vamos a estar desamparados, es obvio. Es algo muy fuerte, porque quien ama a Dios pueden sentirse solos. De hecho, deben sentirse solos para que dependan más de Él. Quien ama al Señor a veces quedan en silencio y dices: Dios mío, ¿y por qué no me hablas? Y no me habla el Señor, y uno se preocupa. Si es que no me habla, leo la palabra y no entiendo, me pongo a orar y no me habla el Señor. Eso no significa que Él te ha abandonado, jamás. Es un proceso que Dios a veces utiliza para que te acerques más a Él. Porque el verdadero adorador, el verdadero cristiano que ama al Señor, cuanto menos le habla, más le busca. Lo que acabo de decir, voy a decir otra vez. Cuanto menos le habla a Dios, más le busca a Dios para que le hable. Me acuerdo de Jacobo, cuando en el valle de Peniel, cuando vino el ángel, dijo: no te dejaré ir, hasta que agarró un cuchillo y se lo clavó al ángel. No te dejaré ir. Luchó con Dios en el valle de Peniel, Jacobo, y Dios le cambió el nombre. Si Jacobo no hubiera luchado y no hubiera querido estar, hoy no existiríamos ni nosotros ni Israel. Quizás Dios hubiera tenido otro plan, pero veo en la palabra gente que es valiente, que aman al Señor de una manera que no se puede explicar en palabras. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios es para aquellos que lloran. ¿Cómo? Que el reino de Dios no es para aquellos que se ríen en cara. El cristiano está loco. El cristiano vive en tristeza y llorando. Porque el gozo del cristiano no es el gozo que el mundo ofrece, sino es el gozo que Él nos da. Amén. Por eso que el cristiano es raro, por eso que la sociedad a usted no le entiende, por esto que en el grupo de sus amigos usted no es bienvenido nunca, porque es diferente. Pero el cristiano, cuando se siente que es abandonado, no significa que Dios lo haya dejado. El versículo 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen.
¿qué pasa, David? ¿Por qué te escarnece la gente? Porque eres un rey malo. ¿Por qué te escarnece la gente, hermano? ¿Por qué se burla de ti? ¿Por qué te rechaza? ¿Por qué te humilla? No, si es que yo soy bien visto, a mí nadie me dice nada, yo soy el que más ama al mundo. Pues te has equivocado, no eres cristiano. A Cristo lo rechazaron todos. Venían en pos de Él para lo que Él podía dar. Quizás va la gente en pos de ti por lo que tú le ofreces, no por lo que tú eres. Quizás nos hemos equivocado de banda. Quizás queremos ser mejor que Cristo y ser buenos con la gente porque nos han predicado ay, Cristo es amor, tienes que ser bueno. Es verdad que hay que ser bueno, pero esto es fruto del Espíritu que mora dentro de ti. Todos los que me ven me escarnecen. Es normal que en la vida de un cristiano la gente le critique, lo escarnece. Este salmo es una carta que vivió más tarde con unos cuantos cientos de años Jesucristo en la cruz. Y es brutal, hermanos, porque la historia se repite. Versículo 6 es el versículo que me voló la cabeza, que dice, pero... Versículo 6, si lo puedes poner, el versículo 6, por favor. Pero yo soy un gusano, no una persona. Un ser despreciable, la vergüenza del pueblo. Y como tengo la bendición de tener una aplicación, he mirado este versículo en las escrituras antiguas, en el hebreo antiguo. Y la palabra gusano en el hebreo antiguo se traduce como tolaj o kermes, que tiene un significado muy profundo. Y me he metido ahí y casi que no salgo. No es cualquier gusano. Los hebreos tenían cierto significado para ciertas palabras, y cuando la Biblia se ha traducido con la mejor intención de que usted y yo entendamos lo que querían decir la palabra. Pero en verdad, este gusano que fue escrito por David, que David lo vio, lo miró, lo sintió, se sintió como aquel gusano, no era un gusano cualquiera. Tolaj se refiere a un tipo de gusano que es como un tipo de larva. Era un gusano que se sacaba un tinte rojo. De hecho, era el único gusano que en aquella época los mercaderes, para sacar el color rojo, para teñir las ropas y las mantas reales de gente con dinero, solamente podían sacar este gusano, que este gusano cuando moría, después de 3 días de morir, se transformaba en rojo. El gusano era blanco, al morir se transformaba en rojo. La gente lo buscaban, lo ponían a secar y en 3 días lo sacaban polvo. Y de este polvo salía el color rojo, escarmencí. Y con este color pintaban las mantas. No era un gusano cualquiera. Y cuando me puse y busqué y vi que este gusano vivía en los árboles muy altos, y las hembras de los gusanos se pegaban al madero. Cuando estudiaba sobre el gusano me venía en la cabeza Cristo. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz. La historia y la biología dice que este gusano muere pegado en la cruz, que las hembras, después de poner sus huevos, van y comen del árbol todas las cosas que le hacen daño al árbol. Al quedar satisfechas, estas hembras ponen huevos y mueren sobre sus huevos. ¿Para qué? Es decir, dan la vida el gusano
para que sus huevos, las larvas que salen, tengan vida. Digo, madre mía, no puede ser. Déjame explicarte algo. Dicen los historiadores, luego lo buscas, todo lo que digo es real. Dicen los historiadores que este gusano, si muere después de 3 días, si se va y se agarra, ya se transforma, ya no es rojo, vuelve a su color de origen. ¿Cómo? Que después de 3 días el gusano moría clavado en un madero para dar vida, moría sobre sus huesos, sobre los huevos, para dar vida a otros gusanos, para dejar descendencia. Y en 3 días, si el gusano no se agarraba, que veía gente, lo agarraban, lo ponían a secar y sacaban el color rojo para pintar las mantas, pues él cambiaba de color. Yo digo, madre mía, qué fuerte es esto, porque todo tiene que ver con Cristo. Que un gusano me habla de Cristo. Que ninguna coma de la Biblia no se ha puesto por ponerse, todo tiene un significado profundo. De la muerte del gusano sale el color rojo. De la muerte de Cristo sale la sangre, que nos limpia a nosotros que somos pecadores, y dice la Biblia que su sangre nos purifica y nos limpia de todo pecado. Que Cristo se hizo gusano por usted y por mí, que fue pisoteado en la cruz, que fue escupido, que fue maldecido, que lo llevaron con una corona de espinos. Cristo se hizo lo más bajo del mundo mundial por amor a mí y por amor a ti. El gusano de Jacob. Y cuando yo estudiaba esto, digo, no puede ser, Dios mío, pero ¿cómo hay tanta profundidad en una palabra? Que a veces leemos la Biblia y pasamos, gusano, ¿qué es esto? Y cuando uno se pone y busca, una coma de la palabra puede cambiar su vida. Un punto de la palabra puede cambiar su vida. Después de unos días de la muerte, si nadie cogía el gusano para machacarlo, para convertirlo en polvo rojo, el gusano se volvía blanco. Cristo estuvo 3 días. Lo agarraron, lo pusieron en la cruz llena de sangre. Por su sangre estamos aquí, porque era necesario que el Cordero muriera. Y después de 3 días nace, traspasa paredes, dice la Biblia, que pasaba. Los apóstoles no creían cuando le dijeron a Tomás, el Señor ha estado con nosotros, resucitó. No me lo creo. Sí, el Señor traspasaba paredes porque era espíritu, ya no era como ellos. Y Tomás dijo, no me lo creo, tengo que ver sus manos, sus pies, Se hizo gusano por nosotros, hermano. Esto es algo muy simbólico, porque de lo que David habla nos conecta con Cristo. Cristo se aferró al madero, dio su vida, derramó su sangre para cubrir y dar vida a nosotros. El gusano moría para que sus huevos sigan con vida. Cristo muere para que usted y yo podamos estar hoy aquí. Esto nos conecta con Isaías 1, versículo 18, que dice, si vuestros pecados fueron como la grana roja, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El gusano, hermano. Todo empezó con un gusano. Que no es que, hermano, los gusanos, y cuando David utiliza esta expresión, el gusano es algo insignificativo. Usted ve un gusano en el suelo y lo pisa. No tiene peligro ninguno. Un gusano. Pero si lo escupes y lo pisas y lo tachas,
pues Cristo hizo esto por nosotros. Pero este gusano que describe David, que he estudiado sobre él, no es un gusano cualquiera, porque hay gusanos que hacen lo malo, comen las plantas del tomate, de la patata. Los gusanos, en verdad, la mayoría de los gusanos son malos. Nosotros luchamos contra ellos. El agricultor va y mete líquido yo me acuerdo de pequeño en Rumanía plantamos patata y era el gusano de Colorado, que es este con colores que nos comía, y mi padre me mandaba, los agarraba, los mataba. Pero este gusano era distinto. Este gusano se alimenta con cosas que dañan el árbol. Por eso era un gusano diferente a los demás. Cristo vino y se alimentó de nuestros pecados, de tal manera que se hizo maldito, que el Santo de los santos, Dios del cielo, el que era 3 veces santo, se hace maldito. Y todo esto porque te ama a ti y porque me ama a mí. Y nosotros decimos, no, amo al Señor. Nosotros amamos al Señor. El gusano muere pegado al árbol, pero de su muerte sale vida. Cristo muere en la cruz y gracias a su muerte en la cruz todavía hay temor sobre la faz de la tierra y hay gente que obedece el manual de la vida, que es la Biblia. Hay palabras que nadie quiere escuchar, como fracaso, rechazo, eres un inútil, él es lo peor. Pero creo que esta palabra es la peor, gusano, eres un gusano. Esto fue que hemos leído y se dejó en la Biblia. Soy gusano y no hombre. Y este versículo me mató. El salmista no dice estoy mal, él dice soy gusano. Lo más bajo, lo que se pisa, lo que nadie quiere. Y todo esto apuntaba a nuestro Señor Jesús. A él lo escupieron, lo golpearon, es muy fuerte, hermanos. El gusano tolá se pega y muere en el madero para que su descendencia pueda vivir. Lo mismo pasa con Jesús. El gusano pone huevos y las cubre con su muerte, y al morir da vida a los otros. Lo mismo hizo Jesús. Todo esto tiene un significado muy fuerte y tal vez te sientas pisado, despreciado o sin valor, porque es normal que te sientas. El que no se siente así es que no tiene a Dios en su vida. Y me dirás, ¿pero qué dices? Si es que Dios quiere que esté bien, obvio. Pero dime un siervo de la palabra que no sufrió, que no pasó por tribulación, por dolor, si antes por predicar el evangelio te tiraban piedras, hoy te pagan dinero. Vente a mi iglesia a predicar 1.000 euros. ¿Cómo ha cambiado esto, hermano, tanto? ¿Cómo nos han mentido? ¿Cómo han podido cambiar el evangelio de esta manera? Si nos sentimos a veces, es normal, pisado, despreciado, sin valor, Él puede hacer algo poderoso. De nuestro dolor, el Señor la mayoría de las veces saca vida. Una persona que se convierte a Cristo, yo personalmente, no lo dice la Biblia, que 99% viene a través de un dolor a los pies de Cristo. Muy pocos vienen por amor, porque lo aman. Porque las personas somos así. Cuando tenemos un problema, cuando te vas, te sacan las analíticas, entonces nos acordamos. Mientras que vamos bien, las cuentas están bien y hay de todo, nos cuesta apenas orar 5 minutos. Pero cuando las cosas van mal, nos acordamos de Él. Y bendita la debilidad que nos acerca al Señor.
Bendita la enfermedad que nos acerca a Él. Ahora lo entiendes porque no fue debilidad, no fue casualidad, fue decisión suya. Porque cuando Dios miraba al pueblo de Israel, cuando Dios miraba y veía otra vez, y les ha sacado de todas las promesas, dice David, prometiste a mis padres y lo que tú prometiste cumpliste. Los has sacado de ser esclavos, que no comían nada, y 40 años los has sacado y has cumplido con tu promesa. Dios siempre cumple. Nosotros, no, Señor, mira, a partir de mañana, por favor, Dios, te prometo, haz esto, Dios, y promesas, y promesas, y promesas. Señor, ahora si tú me traes a la familia y estoy bien, si tú me das dinero y me das trabajo, sí, y ahora, y promesas, y promesas. Somos así. Somos peor de lo peor que hay sobre la faz de la tierra. Y lo peor de todo es que decimos que amamos al Señor. Esto es lo que a mí me avergüenza. Que ¿cómo que yo amo al Señor? Y apenas puedo orar. ¿Qué 2 horas? ¿Cómo que amamos al Señor y nadie dice, vamos a hacer un ayuno en la iglesia de 24 horas? Amén. Vamos a orar 3 horas de reloj toda. Que es una mentira todo, hermanos. Que viene el Señor y si no estamos bien, la Biblia dice, si no estás conmigo, estáis contra mí. La Biblia dice que el Señor a los tibios los vomitará. Que no hay intermedio. Que no existe otra cosa que o blanco o negro. Y dice el pastor Mark que el color preferido del diablo es el gris. Que yo tampoco soy tan malo, que bueno, que yo me voy, trago, me voy de fiesta, pero luego voy y oro 5 minutos en mi casa, que esto es una balanza, que hago más cosas buenas que malas, entonces, como estoy ahí, me iré con el Señor. Es mentira. Es mentira, esto es tu ego, estos son pensamientos está contra la Escritura. No está en la palabra tal cosa. Y nos creemos la cereza que está arriba de la tarta y no somos nada. Nos creemos buenos porque ayudamos a una persona. La Biblia dice, nadie es bueno, el único bueno es Dios. Amén. Y es lo que hoy día la gente no reconoce, pero Cristo se hizo maldito por amor a mí y a ti. Y si a mí me dice alguien algo, si a mí alguien me humillara, si a usted alguien le dice algo, es capaz de... ¿Y Cristo? Si eres tú el Hijo de Dios, baja de esta cruz, le decía el que estaba en la derecha. ¿Cómo? Que si eres tú el Hijo de Dios, a otros has salvado y a ti... Baja de la cruz. ¿Qué dijo Cristo? El otro es que estaba un poco más listo, dijo, pero es que Él no merece estar aquí, tú y yo merecemos, hipócrita. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que Dios tan grande que en el último momento de su vida le dio una oportunidad de estar con Él. Así que mientras que la vida nos brinda días, que podamos en estos días arrepentirnos y que podamos leerlo y que podamos aprender de Él y que podamos ser gusanos. A veces es bueno que nos hagamos más pequeños para el mundo porque uno quiere ser, yo quiero ser famoso, yo quiero ser, pero Cristo nunca quiso ser. Cristo vino y dice la Biblia, Él era el Verbo. A veces se nos pone todo tan cuesta arriba, uno es depresivo, dices, Dios mío, no puedo más, ya está, mi matrimonio es un desastre, mis hijos, no puedo más, Dios mío. Ahí es cuando el Señor te trata. Cuando todo está en calma, preocúpate que no está bien. Porque ¿sabes dónde se encuentra la paz? En medio de la guerra. La paz no se encuentra en la calma. Cuando hay guerra en tu casa, enfermedad, escándalo,
ahí es donde Él te abraza. Tranquilo, hijo, estoy contigo. Cuando las cosas van bien y todo va bien, preocúpate porque algo no va bien. Amén, Señor. Mientras muchos veían al Señor como algo sin valor, el cielo estaba viendo el precio más alto que jamás se pagó. Y termino ya. Cierra tus ojos y mírate un momento por dentro. Dios mío, venimos delante de ti en esta tarde y reconocemos que no hay nada bueno en nosotros. Pero no hay nada bueno en mí, Señor. Lo único bueno que hay en mí es el deseo de buscarte. Somos peor que los leprosos que vivían en los tiempos en Israel, que estaban apartados, lejos de las ciudades. Somos la peor nación y la más perversa que existe y que existe en la tierra. Pero en esta tarde nos acercamos a ti y te rogamos por tu misericordia y por el sacrificio que hiciste en la cruz, que nos perdones, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que nos restaures nuestras casas, nuestros hijos, nuestros matrimonios, que todo aquello que se ha roto, te ruego que lo construyes de nuevo. Que cierres todas las ventanas que fueron abiertas al mundo, al pecado, y que pongas en nuestra vida santidad al dolernos cuando pecamos. Y cuando decimos que te amemos, nos recordemos de este versículo, Deuteronomio 5, versículo 6. Que te amamos a ti sobre todas las cosas, que cuando vemos que alguien hace cosas contra ti, demos la vida por ti. Te ruego, Dios mío, que nos ayudes a entender esta humillación tan grande por la que pasaste, por la que tu siervo David pasó y profetizó que estaba por venir. Gracias porque tenemos tu palabra, y al tener tu palabra todavía tenemos esperanza, porque nos manda esperanza, Señor. Que no hay nada bueno en nosotros, que miras tus iglesias y no ves nada santo. Cada día la santificación, Señor, se corrompe. Cada día hay más gente en la cruz que agarran con ellos un montón de porquerías, que antiguamente los crucificados iban en la cruz desnudos. Hoy día lo queremos todo y nos lo llevamos en la cruz: casa, coche, fama, dinero. Somos crucificados, pero a veces pedimos medicamentos porque no nos gusta sufrir. La Biblia dice que te ofrecieron mirra con vinagre para que alivien tus dolores y tú no quisiste. Quisiste soportar el dolor de la cruz tal y como venía, aunque lo dijiste a tu Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre jamás te ha desamparado, tenía el control de la situación. Te ruego que nos ayudes a que podamos separar y concretar y tener esta fe de que tú tienes el control de mi casa, de que tú tienes el control de mi vida, y que nada es para que nosotros nos preocupemos, porque la preocupación no trae otra cosa sino nos aleja de ti. La Biblia habla 365 veces: no temas, no temas, no temas. Cada día hay un no temas, y vivimos en temor y tememos por la muerte, pero no tememos por la vida, porque en verdad morir es ganancia y vivir es Cristo, dice el apóstol. Para nosotros el cementerio no es un punto, sino es una coma, porque decimos que creemos en el Dios que es eterno y que el cristiano no muere, que vive eternamente. Te ruego que despiertes nuestra conciencia y que pongas temor en nosotros, para que podamos vivir, como dice la Biblia, en temor y en temblor, para que antes de orar podamos vigilar, porque dice la Biblia: oréis y vigiléis. Que no oremos 3 horas como los hipócritas oraban, como los sacerdotes de ropas largas oran, pero luego no vigilamos nuestra boca y después de orar 3 horas maldecimos. No nos sirve de nada. Te ruego que nos controles, que pongas atadura en mi boca si hablo y no hablo que te agrade a ti. Que pongas control sobre nuestros pensamientos impuros y que nos ayudes a andar contracorriente. Todos pueden, pero nosotros no, porque nosotros te amamos, y te amamos, guardamos tus mandamientos, como decía el siervo.
Que tus nos nos aparten del mal. No mates, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. Te ruego que entendamos esto, que el amor a ti es guardar tus mandamientos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, no tenía otro, para que muera por nosotros. Gracias, Señor, por este sacrificio. Gracias por este dolor tan grande que mirabas en la cruz y veías un gusano hecho polvo, carne y hueso, carne viva y sobre la cruz, y los romanos borrachos se reían de él. Perdónanos, Señor, porque yo merecía estar ahí, no él. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque dice la palabra que cada vez que pecamos pisoteamos tu sangre en vano. Perdóname por tantas veces que he pisoteado tu sangre en vano, esta sangre tan preciosa que limpia, que cuida, que azotea el pecado. Perdóname, Dios mío, te ruego en el nombre de Jesús. Perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo y levanta conciencias nuevas en medio nuestro para que vengamos aquí no por estar, para cumplir, que vengamos aquí para aprender de ti. Que vengamos aquí no porque nos invitan, que vengamos aquí porque en verdad queremos ser cambiados por tu palabra. Que no nos sintamos más que los demás. Te ruego, Dios mío, que nos ayudes en tratar a las personas con humildad, no hablar desde arriba, tal y como tú lo hiciste. Y cuando hablemos, que hablemos con prudencia, con fuerza. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sea expuesta en nuestra vida y que cuando hablemos para matar, que sea a través de tu palabra. Que no sea con nuestras palabras, sino con la tuya. En el nombre de Jesús he orado y te ruego que nos ayudes a caminar y a no perder este temor de andar en santidad, porque si perdemos el temor, Señor, lo perdemos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer predicaba el pastor este mensaje tan bueno que decía que hay muchos crucificados que van a la cruz cargados.